¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Como siempre, un gusto. Vamos a iniciar nuestra sesión revisando, como siempre, las claves de la semana pasada. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, empezamos sí, a revisar nuestros... ¿No están, Gabriel? Solo hasta la semana 2. Ok, 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 ya. A ver, eh, voy a enviar, ¿de acuerdo? Ahorita mismo un mensaje al coordinador, ya para que eso de una vez, dame un segundito mientras ustedes van sacando sus libritos para revisar las preguntas de la semana 3, ¿ya chicos? Listo, ya está, ¿ya? Muy bien, ya envié el mensaje para que los actualicen, ¿ya chicos? Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio entonces a la sesión que nos corresponde al día de hoy. ¿De qué hablamos hoy día? Hoy hablamos de la semana 4. Hoy ya tenemos una clase bastante extensa, espero que nos dé el tiempo para terminar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de literatura medieval, literatura renacentista y literatura barroca. Pero antes de dar paso a eso, vamos a revisar nuestras preguntas de la semana 3. En la semana pasada, recordemos que hablamos del teatro clásico, ¿de acuerdo? Sí, hablamos del teatro clásico. Y el teatro clásico tenía, habíamos visto pues características y ciertas obras trágicas importantes, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ya me están dando la respuesta. Perfecto, chicos, ¿sí? Claro, pues la pregunta número 1, ¿sí? Nos hablan acerca de cómo es que se llamaba esa característica del teatro griego que tenía como objetivo o relacionarse con la purificación del alma, ¿no? Estamos hablando de la catarsis, ¿cierto? Sí, estamos hablando, creo que lo tenemos claro acá, literatura, sí, literatura griega, chicos. Sí, ok, ok. Ujú. Listo. Sí, sí se está grabando, sí lo puse a grabar. Ajá, sí está grabando, mi amor. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1, creo que está bastante claro para todos. Uno, avioncito, ¿no? ¿Sí? Pregunta número 2, esto es relacionar autor-obra, ¿cierto? Esto es relacionar autor-obra y bueno, ¿no? Aquí no hay mucho que pensar. Clave, dadito, ¿cierto? ¿Sí? Clave, dadito. Chicos, acá, sí, acá no nos vamos a detener, pues, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos entonces a la pregunta número 3, donde nos preguntan sobre personajes que vamos a encontrar exclusivamente en la Orestiada de Esquilo, ¿cierto? A ver, veamos. Clave A nos dice Yocasta. Yocasta no forma parte de la Orestiada, ¿cierto? Yocasta es de Edipo Rey. Descartamos ya la clave A. La B, Aquiles. Aquiles no forma parte de la Orestiada, ¿cierto? No es un personaje, la descartamos también. C, Atenea, sí, Atenea es una de las diosas que ayuda a Orestes, igual que Apolo, y Electra es su hermana. Entonces, clave vendría a ser Casita, ¿cierto? ¿Sí? 3, entonces, Casita. Listo, vamos a la pregunta
4, ¿sí? A ver, veamos. Ay, me fui. A ver, la pregunta 4 está simpática. A ver, pregunta 4, chicos, ¿qué 4 casita? ¿Sí? A ver, veamos, ¿no? 4 casita. A ver, las tres partes de la Orestiada, ¿no? Empezamos la Orestiada con Agamenón, ¿cierto? La primera parte nos vamos a encontrar con que él llega, Agamenón precisamente, ¿no? Con Casandra y ella le anuncia pues terribles presagios, pero él le cree no. En la segunda parte, las Coéforas, Orestes decide vengar la muerte de su padre, ¿cierto? Y finalmente, en las Euménides, Orestes va a ir a juicio apoyado por los dioses Apolo y Atenea y se va a demostrar su inocencia. Muy bien, clave, como bien me decían, casita, ¿verdad? Listo, muy bien, clave entonces de la 4, casita. Siguiente, a ver, pregunta número 5, a ver qué marcamos en la 5, sobre Prometeo encadenado. A ver, Prometeo es castigado porque roba el fuego de los dioses para entregárnoslo a nosotros, ¿no? A los humanos. Recordemos que la obra Prometeo encadenado de Esquilo es una trilogía que no está completa, solo tenemos la primera parte nada más. Y en esta primera parte, pues nos cuentan, ¿no? De que Prometeo ha robado el fuego de los dioses para entregárnoslo a nosotros. Y recordemos pues que fuego, ¿no? Es una metáfora que implica el conocimiento, ¿cierto? El fuego, recordemos que es fundamental para nosotros los seres humanos. Gracias al fuego, nuestros días empezaron a alargarse, ¿cierto? Porque ya podríamos ver, ¿cierto? En la noche, ¿no? Ya dejamos de ser animales y empezamos a cocinar nuestros alimentos. Entonces, el fuego es una metáfora que representa el conocimiento, el desarrollo de la sociedad, del hombre. Muy bien, a ver, Prometeo va a ser castigado entonces por Zeus por haber robado el fuego y entregárnoslo a nosotros y obliga pues a Hermes a que lo lleve y lo encadene en un lugar súper alejado, ¿verdad? Y condenado a su vez a que todos los días sea atacado por un águila que va a comerse su hígado, ¿no? Él va a pasar cientos de años así, ahí va a conocer o va a recibir, vamos a llamarlo así, la visita de las Oceánides, donde él le va a ir contando, pues, que él conoce o él tiene un don, el don de la clarividencia, ¿de acuerdo? Y les dice que él puede ver que en el futuro Zeus será derrocado por uno de sus hijos. Y a su vez, ¿no? Además de ser derrocado por uno de sus hijos, Zeus en algún momento va a pedirle perdón a Prometeo y le va a pedir ayuda también para volver a tener su trono. ¿De acuerdo? Entonces él está convencido de que va a terminar ese suplicio que él va a tener, ¿de acuerdo? Eso le va contando de pronto las Oceánides, luego llega Océano, que es el papá de las Oceánides, y él de alguna forma un poco fanfarrona le dice, oye, yo te puedo ayudar, yo puedo, digamos, hablar para que te liberen, pero como Prometeo sabía que en algún momento iba a terminar ya su tortura, le dice, te lo agradezco, pero no. También llega Io. Io es una ternera, ¿no? No recuerdo si llegué a contarles Prometeo encadenado. Io es una chiquilla, guapísima ella, que Zeus la mira y empieza a coquetear con ella, pero Zeus se da cuenta que Hera había notado esto y era súper celosa. Así que para que Hera no pueda identificarla, Zeus la convierte en una ternerita. Pero Hera ya se había dado cuenta de quién era la chiquilla, ¿no? Así que
presa de los celos, en vez de que su furia vaya en contra de Zeus, la furia va en contra de la chiquilla y la condena a ser perseguida por un tábano, que es un bicho, ¿sí? Que la va persiguiendo y la va picando y pues la va casi casi a enloquecer, ¿ya? Ni Océano ni Io van a liberar al protagonista, ¿de acuerdo? Eso sería falso. Prometeo sí sabe, les dice a las Oceánides, como te contaba, que Zeus finalmente será derrocado, ¿de acuerdo? Y Hermes también va a ser quien, ahora, él no quiere, ¿ah? Pero lo obligan de pronto a Hermes, Zeus obliga a Hermes que condene a Prometeo, o sea, ese castigo que ya te había mencionado, ¿no? Clave entonces, ¿qué salió acá, chicos? Barquito, ¿no? Sale barquito. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. 6, a ver, vamos a relacionar características de Esquilo y de Sófocles. ¿De acuerdo? A ver, veamos características de Esquilo y de Sófocles. A ver qué clave marcaron, chicos, en las 6. Bien, Miguel Ángel, muy bien, Arianita. Ajá. A ver, veamos, Esquilo y Sófocles. Un poquito acá. A ver, usa el Deus ex machina en la tercera parte de la Orestiada. A ver, ¿quién escribe la Orestiada? ¿Quién va a escribir la Orestiada? Ese es Esquilo, ¿no? Y precisamente en la tercera parte, pues precisamente intervienen los dioses, ¿no? Prometeo y Atena, perdón, Apolo y Atena, ¿verdad? Entonces, claro que aparece el Deus ex machina en la tercera parte de la Orestiada, lo relacionas con Esquilo. Muestra preocupación por la psicología. Sófocles va a ser considerado el máximo representante de la tragedia precisamente por la complejidad psicológica de sus personajes. Entonces, esta característica la relacionamos con Sófocles. Es autor de la única trilogía antigua conservada hasta hoy. La única trilogía conservada hasta hoy es La Orestiada. Habíamos dicho que La Orestiada es escrita por Esquilo. Y finalmente va a ser considerado el máximo exponente, ya lo habíamos dicho, ese es Sófocles. Entonces, como muy bien lo decían los chicos, clave de las 6, nos quedamos con la D, ¿cierto? Listo, a ver. Pregunta 7, chicos, a ver qué marcamos en la pregunta 7. A ver, la pregunta 7 está simpática. ¿Ah? Sí, a ver, la pregunta 7 está simpática. ¿Qué marcaron en la 7? A ver, chicos. Bien, Arianita. ¿Ah? Muy bien. ¿Sí? Perfecto, Miguel. A ver, ¿con qué relación? Recordemos, a ver, Edipo Rey, ¿no? Recordemos que la obra Edipo Rey, la obra de teatro, no es igual que la mitología, ¿cierto? Es decir, el mito de Edipo, ¿no? Sí, son dos historias que, si bien es cierto, Edipo Rey está basado en el mito de Edipo, no significa que sea lo mismo. Igual que en la Ilíada, ¿no? En la Ilíada nosotros no encontramos el mito de la manzana de la discordia, ¿verdad? No la vamos a encontrar. Entonces, igual acá. Sí, recordemos que la obra Edipo Rey es una obra de teatro que cumple con lo que se llaman las unidades aristotélicas de tiempo, espacio y acción. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que todo ocurre en un solo día, ¿cierto? Ahí está el tiempo. Todo ocurre en un solo espacio, en el palacio, y todo tiene una acción que es el destino trágico de Edipo, ¿de acuerdo? Ahí se habla entonces de las unidades aristotélicas o también llamadas unidades clásicas en el teatro. Muy bien, Lady, perfecto.
Entonces, recordemos pues que Edipo es el protagonista de la obra, Creonte es su cuñado, es decir, hermano de Yocasta, y Tiresias es este sabio, es esta suerte de clarividente al cual recurren para saber por qué estaba cayendo la segunda peste sobre Tebas, ¿no? Porque en Tebas, supuestamente ya había sido liberado de la peste gracias a la gran habilidad de Edipo, ¿no? Y Tiresias es quien finalmente le va a confesar a Edipo que él es hijo de Yocasta y además asesino de Layo, quien fuera su padre. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿con qué vamos a relacionar a Edipo? ¿No? A ver, ¿con qué relacionamos a Edipo? Dice, oh luz, sea este el último día que te vea, quien vino al mundo engendrado por quienes no debía haberle dado el ser, contrajo relaciones con quien le estaba prohibida y mató a quien no debía, ¿cierto? Sí, entonces relacionamos ese enunciado con Edipo. Luego tenemos, a ver, a Creonte. Bueno, como te digo, ¿no? Creonte es el cuñado de Edipo, es decir, hermano de Yocasta, y acá está, ¿no? Hermana, tu esposo pretende llevar a cabo decisiones terribles respecto a mí, habiendo elegido entre dos calamidades, o desterrarme de la patria o, tras hacerme prisionero, matarme. Lo que pasa es que Edipo pensaba que Tiresias y Creonte se habían confabulado para quitarle el gobierno, el poder, porque pues en ese momento él estaba completamente ignorante de que él era el asesino pues de Layo, ¿de acuerdo? Y finalmente pues Tiresias, que como te digo es esta suerte de sabio que puede ver el futuro, ¿no? Y dice, ay, ay, qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene. Yo lo sabía bien, pero lo he olvidado. De lo contrario, no hubiera venido aquí. ¿Sí? Entonces, la pregunta 7, casita, como muy bien me decían varios de ustedes, ¿verdad? Muy bien, vamos a la pregunta número 8, ¿sí? A ver, dicen, en este fragmento, ¿qué característica sobresale? Corifeo. ¿A qué nos referimos con corifeo? ¿Sí? Corifeo significa, ¿qué cosa? El coro, ¿de acuerdo? O sea, el coro está hablando, ¿no? Recordemos que en el teatro griego, ¿sí? En el teatro griego aparece un coro que está comenzando, que aparece precisamente en los momentos de mayor tensión, ¿no? Hay una suerte de ayuda, de apoyo dialógico con el coro, ¿no? Entonces, esta suerte de coro, ¿no? De liderazgo del coro, a eso se refiere con corifeo, ¿sí? Y acá dice, ¿no? ¿Qué cosa dice el corifeo? Oh, habitantes de mi patria, Tebas, mirad. He aquí Edipo, el que solucionó los famosos enigmas, y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una peripecia. ¿No habíamos dicho que las peripecias ocurren cuando aparece, cuando se descubre, se revela, ¿cierto? Un hecho que va a cambiar por completo la historia que se está representando, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces creo que está clarito, peripecia. Y vamos a las últimas dos preguntas, chicos. A ver. Aquí vamos a ordenar. ¿Cuál es el primer, según estos cuatro episodios? A ver, el primer episodio sería que Creonte va a informar al monarca sobre el motivo de la peste de Tebas, ¿no? Eso sería lo primero. Luego,
según estos episodios sería allá, ¿no? Que cuando Edipo le cuenta a Yocasta lo que cree que está ocurriendo y lo que le ha dicho Tiresias, Yocasta le dice, no tienes que creer en todo lo que dice el oráculo, porque a mí me dijeron que mi hijo se iba a casar conmigo, dijeron que a mi marido lo iba a matar su hijo, pero eso no ocurrió porque finalmente mi marido, mi ex marido, fue asesinado por unos delincuentes con el cual pues él se cruza, ¿no? En precisamente un espacio de 3 caminos, ¿de acuerdo? Entonces este sería el segundo episodio. Luego, cuando se empieza poco a poco a descubrir la verdad, llega un mensajero de Corinto. Se supone que Edipo era el hijo de los reyes de Corinto, ¿no? Pólibo y Mérope. Y él llega, este mensajero, para decir que Pólibo ha muerto y que esperan a Edipo para que él sea el nuevo rey. Y ahí pues se descubre también que Edipo no es hijo sanguíneo, ¿verdad? Biológico de Pólibo y de Mérope. Y finalmente, recordemos que Edipo había señalado que se le iba a perdonar la vida al asesino de Layo, ¿cierto? Pero que el castigo que se le tenía que dar era un castigo severo, que iba a ser el destierro. Entonces, por eso cuando se descubre que el asesino de Layo había sido él pues cumple con el castigo que él mismo había señalado, que es decir, el destierro. ¿De acuerdo? Muy bien, clave entonces de la 9, avioncito. Y finalmente la 10. La 10 también está ahí, ¿no? A ver, ojo, ¿ah? Muy bien, Arianita, la 10. Alternativa, ojo, mira qué te dice, incompatible, ojo, incompatible sobre Edipo Rey. ¿Está compuesta en 3 actos? No, ¿no? Justo te mencionaba de que se respetan las unidades aristotélicas de tiempo, espacio y acción, ¿ya? A ver, C, pertenece al género, sí, pues no, Edipo Rey es una obra de teatro, por ende pertenece al género dramático, especie, tragedia, ¿de acuerdo? Entonces, la C sí sería correcta. Desarrolla el tema del destino, claro, el destino terrible de Edipo. ¿Solo hay personajes humanos? Sí. Ahora, tú me puedes decir, oye, pero ¿y la esfinge? Acuérdate que la esfinge tiene la cualidad humana más resaltante. ¿Cuál es la cualidad humana más resaltante? La razón. Y las esfinges tienen mitad cuerpo de humano y mitad cuerpo de felino. La parte humana que tienen es la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces sí hablamos de personajes humanos. ¿De acuerdo? Y claro que también se busca la catarsis. Por ende, clave de la 10, avioncito. ¿Cierto? Listo. Muy bien, chicos. Todo claro, ¿verdad? Vámonos ahora a la clase que nos corresponde al día de hoy, ¿de acuerdo? A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día tenemos una clase un poco extensa. Tenemos que hablar desde el siglo V hasta el siglo XVII. Sí, seguimos hablando de Europa, ¿ya? Seguimos hablando de Europa. Hoy vamos a hablar de estos tres corrientes estéticas, la etapa medieval, la etapa renacentista y la etapa barroca. ¿De acuerdo? Sí, seguimos dentro de Europa. A ver, vamos a ayudarnos un poquito con una línea de tiempo, ¿ya chicos? Vamos a ayudarnos con una línea de tiempo. Listo, a ver, veamos, miren aquí. A ver, vamos a colocar acá nuestra línea de tiempo. Ok, acá, ¿sí? Sí, imaginemos que esta es una línea de tiempo
Nosotros la semana pasada hablamos de Grecia, ¿cierto? Mencionamos que Grecia tenía básicamente tres momentos, ¿verdad? Básicamente tenía tres momentos. O tres etapas, como lo quieras llamar. La primera etapa era la etapa arcaica, ¿cierto? La segunda etapa fue la etapa clásica y la última etapa fue la famosa etapa helenística que por una cuestión de tiempo y de sílabus nosotros no lo desarrollamos, ¿cierto? Y ahí culminaba todo lo que vimos respecto a la literatura griega. Ahora vamos a irnos a la etapa medieval, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de la etapa medieval, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de la etapa medieval, ¿ya? Listo. Después de la etapa medieval, que aproximadamente se va se va a desarrollar desde el siglo V al siglo XV. Obviamente aquí estamos hablando después de Cristo, ¿cierto? Estamos hablando de después de Cristo. La etapa medieval, a ver chicos, acá recordemos unas características. ¿Por qué se caracteriza la etapa medieval? Probablemente muchos de ustedes lo conocen. La etapa medieval se caracteriza porque todo va a girar alrededor de la iglesia católica, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar teocentrismo, ¿de acuerdo? El teocentrismo entonces va a ser una característica, va a ser una particularidad que vamos a encontrar dentro del contexto cultural medieval. Además, acá van a surgir las lenguas que tienen como base al latín. ¿Cómo se llaman ese tipo de lenguas? ¿Recuerdas? Las famosas lenguas romances, ¿de acuerdo? Entonces, las lenguas romances también van a ser, ¿cierto? Otra de las características, muy bien, Rodrigo, ¿no? Que vamos a observar dentro de la literatura medieval. Y finalmente, otra de las particularidades que vamos a encontrar acá es el concepto del nacionalismo, ¿de acuerdo? A través de la justificación de la religión, ¿sí? Se busca que las naciones sean cada vez más y más extensas, ¿de acuerdo? Las naciones cada vez van a ser más extensas, ¿no? La justificación, como les decía, se da pues en base a que vamos a salvar el alma. Por ejemplo, ¿no recuerdas quiénes son los enemigos de Rodrigo Díaz de Vivar? A ver, ¿te acuerdas? ¿Quiénes son los enemigos de Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Quiénes son los malos, se supone? ¿A quién vence él siempre? Porque son, muy bien, perfecto, Arianita, Gabriel, los moros, ¿no? ¿Y por qué ellos son enemigos? Los árabes, ¿verdad? Perfecto, ¿no? ¿Cierto, Rodrigo? Son enemigos porque no son cristianos. Entonces, bajo el pretexto de que vamos a salvar tu alma, exacto, tienen otra religión, y entonces como tienen otra religión no conocen la verdad, hay que salvarles el alma, así que hay que conquistar sus tierras, ¿de acuerdo? O sea, esa es la justificación, ¿no? Sabemos que la verdad, y ojo, esa disputa, chicos, 2026 en la actualidad todavía se siguen arrastrando esos problemas. Sabemos que la realidad es que lo que importa son las riquezas, ¿no? Pero no se dice, pues no es que yo no quiero, yo quiero tu petróleo, ¿ah? No son tan descarados, lo justifican bajo una cuestión religiosa, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Desafortunadamente es así, ¿no? Y miren, seguimos, siglo XXI
y seguimos arrastrando este tipo de realidades, ¿ya? Muy bien. Luego de la etapa medieval surge otra corriente estética que es el famoso Renacimiento, ¿de acuerdo? El famosísimo Renacimiento, que aproximadamente el Renacimiento se va a desarrollar en el siglo XVI, mediados del XV, ¿de acuerdo? Durante el siglo XVI aproximadamente, después de Cristo ya, ¿no? Todo esto es después de Cristo. El Renacimiento es una corriente estética súper interesante. Renacimiento precisamente se llama porque el hombre vuelve a nacer. Entonces, ya no estamos hablando de que Dios es el centro de todo, sino que el hombre, como te digo, vuelve a nacer. El ser humano es el centro de todo ahora. El ser humano lo puede todo. Hablamos de un concepto entonces de antropocentrismo, ¿de acuerdo? ¿No? Se dice que ya no vamos a hablar de que pues Dios es quien decide nuestro destino. No. Y es más, a ver chicos, pregunta, ¿ustedes son dueños o no son dueños de su destino? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Son dueños o no son dueños de su... Alguien te dice, mira, ¿sabes qué? En tu destino dice que no, no vas a ingresar a la uni nunca. Tú dices, ah, ya, no voy a ingresar, así dice mi destino. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Mm? Falacia. Simplemente, ¿qué dices? Falacia. No, ¿verdad? No. No, no vas a ingresar a ninguna universidad, te dice. Ni a la Uni, ni a San Marcos, ni a Villarreal, con todo el escándalo que ha habido en Villarreal, ¿no? ¿Se han enterado? Qué terrible, ¿no? Ajá, mira lo que nos dice Paula. No, somos dueños de nuestro destino, me dice Paula. ¿Cierto? ¿Sí? Claro, por supuesto. ¿Sí? Esta idea que tenemos de que nosotros podemos cambiar nuestro destino, que nosotros hacemos nuestro destino, ¿de acuerdo? Esta es una idea, ¿de acuerdo? Que nos da el renacimiento. No, nosotros podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? ¿No? Nosotros podríamos fácilmente, si alguien viene y me dice, no, no, tu destino es que vas a tener una vida infeliz, no, yo no quiero tener una vida infeliz, yo la voy a cambiar. Esta es una idea que nos la da el renacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hablamos de una visión antropocéntrica. Ya no es la religión quien nos dice qué es lo que podemos hacer, sino nosotros vamos a poder decidir nuestro destino. Cuando hablamos nosotros de antropocentrismo, a ver, se supone que los seres humanos, ¿qué cualidades tenemos? Tenemos a la razón, la racionalidad, ¿no? Siempre que aparezca la característica de antropocentrismo, ¿cierto? Muy bien, Gabrielito, aparece la razón, ¿ya? Van dos características que van a ir de la mano, ¿de acuerdo? Siempre van a ir de la mano estas dos características. Muy bien, el Renacimiento también se va a caracterizar, ¿de acuerdo? Porque aquí surgen precisamente las humanidades, el humanismo, ¿no? La literatura, la filosofía, precisamente por este descubrimiento de nosotros mismos, ¿no? Esta suerte de redescubrimiento, claro, el concepto, ¿de acuerdo? Los conceptos, la matemática, la física, ¿de acuerdo? La literatura, la base, ¿no? De todo va a aparecer acá, en el Renacimiento, ¿no? Por eso es que también tenemos esculturas tan importantes como el David, ¿no? Donde se ve pues una figura del hombre pues casi, casi tan perfecta como la de un dios, incluso, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, se habla mucho, pues que la etapa medieval nos retrasó muchísimo. Miren, 10 siglos, ¿no? En el Renacimiento, en un solo siglo, en un siglo y medio, hubo un desarrollo cultural importantísimo, importantísimo. ¿De acuerdo? Y otra de las características que también vamos a ver en el arte renacentista es el famoso
clasicismo, ¿de acuerdo? No clasismo, chicos, ¿ah? Clasicismo. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de clasicismo? ¿Sí? A ver, cuando hablamos de clasicismo, nos vamos a referir a, ¿te acuerdas cuando hablábamos de clasicismo? Hablábamos de la etapa clásica, hablábamos de Grecia, ¿sí? Entonces el arte renacentista va a volver a los principios precisamente clásicos de la belleza, ¿de acuerdo? Ok, Pedro. Sí, a los principios clásicos, ¿de acuerdo? De belleza, ¿no? De perfección, precisamente, justo lo que nos decía Pedro, ¿no? Este concepto de perfección, ¿no? Recordemos que Grecia nos da este principio, ¿no? Nos dice, pues, del equilibrio, la simetría, la armonía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de clasicismo, ¿a qué se refieren con esa característica? Es a volver a los principios clásicos que Grecia nos daba respecto al arte, ¿de acuerdo? Esas son características entonces del arte renacentista, ¿sí? Y después del Renacimiento surge otra corriente estética que es el barroco, ¿de acuerdo? El barroco es otra corriente estética que aprox se va a desarrollar en el siglo XVII, ¿de acuerdo? El arte barroco se caracteriza porque aquí el arte dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que se copie nada de lo que se haya hecho antiguamente, ¿de acuerdo? Entonces se dice que el arte barroco es completamente original, es un arte completamente nuevo, ¿de acuerdo? Es completamente nuevo. Buscan expresiones artísticas que no se hayan desarrollado hasta ese momento. A ver, pregunta chicos, si es que hablamos de algo completamente nuevo, ¿qué dicen? ¿Será fácil o será difícil? A ver qué dicen. Cuando tú comienzas a aprender algo completamente nuevo. ¿Mm? Claro, es complejo, ¿verdad? Es difícil. Acuérdate cuando recién aprendíamos la tabla de multiplicar o cuando recién aprendíamos a manejar, cuando recién nos subíamos a una bicicleta, ¿cierto? O sea, la primera vez no se te hace fácil. O cuando recién aprendiste a caminar, ¿no? Tú no de pronto no naciste y dijiste, ah, bueno, me voy un ratito a traer una manta porque tengo frío y te fuiste caminando. No, ¿verdad? Lo empiezas a aprender. Todo al inicio es difícil, o sea, todo lo que es nuevo va a ser complejo. A esto se le llama estilo intrincado, ¿de acuerdo? Sí, estilo intrincado significa precisamente eso, difícil, ¿de acuerdo? ¿Ya? Complejo. En literatura, ¿sí? ¿Qué cosa es el estilo intrincado? ¿Qué cosa es el estilo difícil? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿A qué nos vamos a referir con un estilo difícil? Por ejemplo, nos vamos a referir a muchas palabras cultas, exceso de cultismos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, exceso de cultismos. O, por ejemplo, nos vamos a referir a muchas figuras literarias. ¿De acuerdo? Sí, muchas figuras literarias. ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos a referir, ¿sí? Cuando hablamos del estilo intrincado en literatura, ¿ya? ¿Qué otra característica va a tener el barroco? El barroco también, bueno, si busca un arte que sea completamente nuevo, chicos, ¿qué relación va a tener con los conceptos de simetría, de armonía, de equilibrio? Pues se aleja precisamente de eso, ¿no? Y precisamente se habla de una ruptura de equilibrio. Entonces ya no hay simetría, no hay armonía, no hay de pronto pues colores, digamos, amables, ¿no? No, o sea, se habla de exceso, demasiado adorno,
¿de acuerdo? Sí, no hay equilibrio, sino que hay demasiado exceso. Y por eso se habla de la ruptura del equilibrio. Y eso lo puedes relacionar también con la primera característica, ¿no? Si hablamos de originalidad, ¿ya? Y también otra de las características es el pesimismo, ¿de acuerdo? El pesimismo. A ver, miren chicos, como muy bien lo decía uno de ustedes, ¿no? El arte medieval o la cultura medieval nos habla mucho de una suerte de retraso, ¿no? No hubo desarrollo tecnológico, ni médico, ni cultural, porque digamos que la iglesia no permitía que el hombre pueda desarrollarse si no es solamente a través de ellos, ¿no? El Renacimiento rompe con todas esas ideas y empieza a darle un empoderamiento pues al hombre, ¿no? Sin embargo, les pregunto, chicos, ¿es cierto que nosotros lo podemos todo? ¿Ah? ¿Hemos logrado descubrir absolutamente todo? ¿Qué Negativo. dices? ¿No? ¿Verdad? Hay muchas respuestas que aún nos faltan, ¿cierto, chicos? Nos falta mucho todavía. Mucho. Es cierto, ha habido un desarrollo tecnológico impresionante, pero nos falta muchísimo. Y o sea, como te digo, en el 16 el Renacimiento pues empodera al hombre, al ser humano, ¿sí? Entonces hay una idea súper interesante. Pero, y es más, se dice, no, ¿sabes qué? No, no existe Dios. Yo puedo serlo, yo puedo ser Dios, yo puedo lograrlo todo, pero nosotros no lo podemos lograr todo. Nosotros no somos Dios y necesitamos la presencia, el concepto, ¿de acuerdo? La idea de un ser omnisciente, omnipotente, que aparezca precisamente en eso que nosotros no podemos resolver, ¿de acuerdo? Sí, ahí, ¿ya? Y eso pues aparece en el barroco, y en el barroco aparece esta idea, oye, ¿y si es cierto, no existe Dios? ¿Mm? Y si es cierto que no existe Dios, y aparece pues esta idea de pesimismo, ¿no? Esta idea de, chicos, nosotros en el mejor de los casos vamos a vivir, ¿qué? 100 años, ¿sí? Digamos que nos vaya súper bien, tenemos una larga vida, 100 años. ¿Qué son 100 años para el universo, chicos? ¿Mm? ¿Qué van a ser 100 años? ¿Qué significan 100 años para el universo? ¿Cierto? ¿No? Ese concepto de la nada, ¿sí? Ese concepto de la nada aterra a el siglo XVII y por eso se dice que el arte barroco es bastante pesimista, ¿sí? Bastante pesimista porque se da cuenta de la vulnerabilidad del hombre, ¿sí? Muy bien, a ver, cuando hablemos nosotros de a ver, mejor esto les voy a decir. Lo medieval, el renacimiento, el barroco van a ser corrientes estéticas. ¿Ah? Ojo, hay arquitectura barroca, por supuesto, hay pintura renacentista, por supuesto, que se va a evidenciar en lo que nosotros estamos señalando, en estas características que estamos señalando. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo esto se aplica en la literatura, precisamente por el curso, ¿no? La obra más resaltante de la literatura medieval que vamos a ver hoy día es La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿de acuerdo? De Dante Alighieri. Y nosotros vamos a hablar de un autor, ¿ya? Que va a estar en transición entre el Renacimiento y el Barroco. Es decir, un autor, ¿sí? Que va a tener, sí, caracteres renacentistas, ¿ya? Pero si tenemos que elegir una, ¿sí? Si tenemos que elegir una corriente estética, pues vamos a tener que inclinarnos por el barroco. Ese autor es el dramaturgo inglés más importante. ¿Quién? William Shakespeare.
¿De acuerdo? Listo, muy bien, chicos. Entonces, en esencia, esto es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra clase, ¿sí? Listo. Dicho esto, entonces, dicho esto, empecemos, ¿ya? A ver, aquí está precisamente lo que te decía, la literatura medieval surge o va a durar aproximadamente unos 10 siglos, ¿sí? Las características más resaltantes también ya te les había comentado. A ver, clase número 1. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los géneros literarios? El género literario más antiguo era el género épico. Dentro del género épico encontrábamos 3 especies literarias. La más antigua era la epopeya y luego encontrábamos 2 más, cantares de gesta y poemas épicos. ¿Te acuerdas? Y yo te conté que los cantares de gesta y los poemas épicos se desarrollaban en la etapa medieval, ¿cierto? Bueno, precisamente en la etapa medieval entonces tendremos los cantares de gesta y los poemas épicos, ¿de acuerdo? El poema épico más resaltante, como ya te había mencionado, será la Divina Comedia, ¿sí? Es un poema épico de tipo alegórico. Una alegoría es una figura literaria que representa algo que implica mucho conocimiento del lector y por ende del autor, ¿no? O sea, recuerda que un poema épico también tiene caracteres de exigir cultura, conocimiento, ¿ya? Entonces, la Divina Comedia tiene sobre todo una alegoría, la alegoría del número 3, ¿sí? 3 partes va a tener la obra, infierno, purgatorio y paraíso. 3 autores, perdón, 3 personajes importantes, Dante, Virgilio y Beatriz. Dante, que va a representar o va a alegorizar al hombre pecador, Virgilio, que alegoriza a la razón, el conocimiento, la sabiduría, porque a Virgilio se le atribuye la autoría de la epopeya más importante de la literatura latina, que es la Eneida, ¿sí? Recordemos pues que Dante Alighieri es italiano, así que tenemos que recurrir a la literatura latina. Entonces Virgilio, autor de la Eneida, por ende alegoriza conocimiento, sabiduría. Y Beatriz, por su condición de mujer, alegoriza la fe, la pureza y la beldad. Otra alegoría del número 3 la encontramos, ya que es un poema, está compuesto por estrofas, ¿de acuerdo? Y acá tenemos 2 ejemplos de estrofas, ¿ya? A ver, acá tenemos estrofa 1 y acá tenemos la estrofa 2. Esta estrofa está compuesta, todas las estrofas de la Divina Comedia están compuestas por 3 versos. A esto se le llama precisamente tercetos, ¿de acuerdo? Estos van a ser tercetos. Y en decasílabos, porque si tú te pones a contar cada una de las sílabas que vas a encontrar acá, son 11, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le llama tercetos endecasílabos, ¿de acuerdo? Todos los versos miden 11, por eso es que es bastante musical, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, al toque tratemos de recordar un poquito esta famosísima obra de la Divina Comedia, ¿de acuerdo? De Dante Alighieri. Chicos, a ver si la recordamos. Ya, a ver, veamos entonces. Esta obra escrita en toscano, ¿de acuerdo? Precisamente por... Una selva a ver, oscura. No sabe cómo llegar. Tenéis tiempo para hacerlo, ya claro. Por eso hoy os traemos el Draw My Life que tanto nos habéis pedido, la Divina Comedia. Si te gustan los resúmenes de libros, suscríbete, y si ya lo estás, no te olvides de darle a like, porque con Draw My Life aprendes y te diviertes. Dante, autor y protagonista de la obra, se despierta en una selva oscura. No sabe cómo ha llegado hasta ahí. Al fondo ve el sol que representa a Dios, pero para llegar a él tiene que subir una colina, y 3 fieras impiden su paso. Por suerte, llega Virgilio y comienza la travesía. La primera parada es el infierno, y como ya sabéis gracias al Draw My Life
Life del infierno de Dante, este está dividido en 9 círculos, donde se nos muestra al ser humano con sus diferentes pecados y sus terribles consecuencias. Una vez superado el infierno, Virgilio y Dante llegan al purgatorio. Es una montaña rodeada de agua, que se creó con la tierra del agujero del infierno. Posee 7 laderas escalonadas, y en cada una se redime un pecado capital. Por lo tanto, el poeta se purifica conforme va subiendo. La montaña es tan difícil de escalar que Dante pregunta a unas almas por el pasaje más cercano. Le responden los que viven en el antepurgatorio. Son las almas que murieron en estado de excomunión, las que tardaron en arrepentirse y las que murieron violentamente. A las puertas del purgatorio se encuentra un ángel con una espada de fuego. Con ella marca a Dante 7 P's en la frente y les abre la puerta. Al pie de la montaña están los que poseen pecados más graves y cerca de la cima están los menos culpables. En el primer escalón encontramos a los orgullosos, en el segundo a los envidiosos, en el tercero a los iracundos, en el cuarto a los perezosos, en el quinto a los avaros y a los pródigos, en el sexto a los golosos que aparecen delgadísimos y en el séptimo los lujuriosos, envueltos en llamas. Para pasar al paraíso tienen que atravesar un muro de fuego, pero antes Virgilio y Dante se despiden, ya que el poeta latino no es digno de entrar en el tercer reino. Después a Dante se le ofrece beber del río Lete para olvidar sus pecados y de Eunoe, que le recuerda el bien realizado. Posteriormente, Dante se encuentra con Beatriz, con quien se adentra en el paraíso. Este está dividido en 9 esferas que giran como planetas alrededor del Sol. En cada uno de ellos viven los beatos, pero todos en un nivel de igualdad. En la primera esfera, que es la luna, están los que no cumplieron con sus promesas. En Mercurio viven los que actuaron bien, pero para obtener la fama. En Venus aparecen los espíritus amantes. En el Sol vemos a los espíritus sabios. En Marte se encuentran las almas combatientes por la fe. En Júpiter están los gobernantes justos y finalmente en Saturno los espíritus contemplativos. En este último, Beatriz deja de sonreír, ya que al estar tan cerca de Dios, la luminosidad que desprendería cegaría a Dante. En ese momento, Beatriz transporta a Dante al cielo de las almas triunfantes. Desde ahí ve los planetas y la Tierra muy pequeña. Para poder continuar, San Pedro, Santiago y San Juan le hacen un examen de fe, esperanza y caridad. Después, en el cielo más externo, Dante observa 9 aros de fuego que rodean un punto luminoso, que es Dios. Gracias a la ayuda de la Virgen María, Dante logra ver a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, aunque se marea. Y ya, para subir nota, ¿sabías que fue Boccaccio, autor del Decamerón, quien puso el título a esta obra? Al leerla, su contenido le pareció tan sobrenatural que añadió el adjetivo divina, y el sustantivo comedia se debe a su final feliz. Finalmente, si te llamas Beatriz... Sí, ese es un súper mega resumen, ¿no? Dado que como siempre el tiempo en nuestro curso es tan limitado, ¿ya? Este es un mega resumen donde de alguna forma pues se ha podido señalar puntos importantes de esta obra, ¿sí? Que, repito, es un poema épico de tipo alegórico donde pues encontramos que el personaje principal va a recorrer los 3 espacios que según pues la visión de Dante, es una obra también escrita en primera persona, narrador protagonista que se llama, ¿no? El infierno, que está compuesto por 9 círculos concéntricos, donde Virgilio lo va a guiar. Luego vamos al purgatorio, que está compuesto por 7 cornisas, ¿no? Donde también lo guía Virgilio, el purgatorio, 7 cornisas por los 7 pecados capitales. Y finalmente tenemos al cielo, ¿de acuerdo? Perdón, al paraíso, que está compuesto por 9 cielos, donde aquí sí lo va a guiar Beatriz, su musa, ¿de acuerdo? Muy bien, recordemos que Dios está en algo por sobre encima, ¿de acuerdo? De los 9 cielos, está en algo que se llama el cielo empírico, ¿ya? Luego vamos al Renacimiento y Barroco. Las características ya te las señalé, ¿no? Seguimos hablando obviamente de Europa. Sí, ya te mencioné que el Renacimiento más o menos se desarrolla en el siglo XVI, desde mediados del XV, de pronto siglo XVI, el Barroco en el siglo XVII. Te mencioné, ¿no? Las características de tanto de la corriente renacentista como del barroco. Y aquí habíamos mencionado que el autor más representativo vendría a ser William Shakespeare, ¿de acuerdo? Tiene muchas obras dramáticas, tragedias como Romeo y Julieta, como Otelo, como, por ejemplo, Macbeth también, ¿no? Pero también recordemos que es un gran poeta también, ¿sí? Escribe sonetos, ¿de acuerdo? Así que si a ti te preguntaran que además de dramaturgo también es un poeta, eso sería correcto. Chicos, ¿sí? Muy bien, pero la obra, exacto, tal cual Pedrito lo menciona, ¿no? La obra más resaltante es Hamlet, una tragedia
compuesta por 5 actos que de alguna forma se inclina por el barroco porque tiene elementos de originalidad. Ojo, ¿ah? Ajá, justo lo que nos dice Gabriel, ¿no? Las obras que Hamlet, Romeo y Julieta, por ejemplo, son obras que ya habían sido presentadas, ya habían sido escritas antiguamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya habían sido escritas antiguamente. Entonces, ¿por qué decimos que es barroco? ¿Qué de original tiene? Lo que sucede es que la forma en la cual las pone en escena hace que la obra sea completamente original. ¿Qué cosa le pone, qué ingrediente le pone Shakespeare, ¿sí? A sus obras para que digamos que sus obras son originales? Y bueno, recordemos pues que vamos a encontrar características como por ejemplo el teatro dentro del teatro, ¿de acuerdo? Sí, es una de las características pues que va a sobresalir, ¿de acuerdo? O el monólogo en escena, ¿ya? Esas van a ser entonces características que son importantísimas, ¿ya? Para la representación en escena. Ya a ver si al menos unos minutitos, ya aquí esta versión es buenísima, excepto el final, pero para que recuerden de qué trataba Hamlet. ¿Joven príncipe en Dinamarca? Los daneses son famélicos, feudalismo. ¡Hamlet, véngame! ¿Papá? Sí, he regresado de entre los muertos. Yo diría que has regresado de un banquete. ¡Pequeño demonio! ¡Yo! Hijo mío, debo darte una aterradora noticia. He sido asesinado. ¡Dije asesinado! ¿En serio? Observa, en tanto dormía, tu tío Claudio vertió veneno en mi oreja, un veneno muy efectivo, para poder desposarse con tu madre y convertirse en rey. Sí, ese fue un gran fin de semana. Ahora debes vengarme. ¡Véngame! ¿Cómo? Yo qué sé, sorpréndeme. ¡Sorpréndeme! ¡Ay! ¿Podrá ese espectro obeso decir la verdad? Primero tendré que obligar al tío Claudio a confesar, después tendré que matarlo. Hace frío afuera. Ponte un suéter. ¡Un suéter! Si tu idea de la primera cita es incendiar su aldea, te convendría ser un vikingo. Eso me saco por sentarme al frente, ¿eh? ¡Oh! Me fascinan estos bufones. Son justo lo que necesito para olvidar a mi primer esposo. Sí, extraño de verdad al anciano. Es lo único que puede hacer para lucir sus joyas y acostarme con su esposa todas las noches. ¿Cómo estás, chico? Qué alegría verte. Solo quiero advertirles que nuestras presentaciones van a obligar a todos a revelar secretos ocultos. ¡Ay, bueno! ¡Ajá! Pienso que la presentación será ideal para revelar la conciencia del rey. ¿Revelar mi conciencia? ¿Qué? Se supone que no debes oírme, es un soliloquio. Entiendo. Bien, yo haré otro soliloquio. Anotación especial. Asesinar a ese chico. Muy bien, vamos a empezar con improvisación. Por favor, indiquen algún lugar. ¡Este castillo! ¿Qué tal una ocupación? ¡Usurpador del trono! Creí escuchar usurpador del trono. Ahora necesito un objeto. ¡Veneno para oídos! Oye, ¿acaso tienes diarrea? Yo padezco de diarrea. Siéntate. Veneno para oído. Esperen un minuto. Yo no usé tanto veneno. Quiero decir, no usé tanto perfume en la gala real. Ay. Papito, es cierto. El tío Claudio te ha matado. ¡Ay, grandioso! Ahora Hamlet ha enloquecido, pero nadie está tan loca como Ofelia. ¡A la víbora de la mar! Por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho.
dicho sobre correr con espadas? Alguien está detrás de la cortina. Podría ser Claudio. Solo hay una forma de averiguarlo. Polonio, ¿qué haces detrás de la cortina? Me escondo detrás de la cortina porque temo ser apuñalado. El estómago de papi llora. Hijo mío, tienes que hacer algo muy especial por papito. Necesito que vengues mi muerte. Me gusta vengarme. Voy a matar a Hamlet. Esta es mi cara enojada. ¡Qué gracioso! Pero en el caso de que no asesines a Hamlet, he puesto veneno en la comida, en las cortinas, incluso en Rosenkarl y Gilden Lenny. Si Hamlet nos toca a cualquiera de los dos, morirá. ¡Sí, señor! Hamlet, ya conoces las reglas. Alertes tendrá una puñalada de práctica. ¡Mírame! Sí, hasta antes de esto estaba funcionando bastante bien la síntesis, ¿sí? Laertes no muere porque él se da una puñalada de práctica, no. Digamos que Claudio, al darse cuenta que Hamlet príncipe sabe toda la verdad, quiere muerto a Hamlet. Así que va a azuzar a Laertes, ¿de acuerdo? Porque si Hamlet príncipe va a matar a su padre Polonio, que estaba detrás de las cortinas así de chismoso, y él pensaba que era Claudio, y por eso lo apuñala y termina matándolo. Recordemos también que anteriormente Hamlet, como que estaba en saliditas, vamos a decirlo así, con Ofelia, pero luego cuando pues se le aparece el espectro, le dice que lo mataron y él pues cerciora de que su padre había sido asesinado por su tío Claudio, que ahora era el marido de su madre, Gertrudis. Entonces digamos, se aleja de Ofelia. Esto hace que Ofelia entre como una suerte de crisis nerviosa y la llevan como una suerte de sanatorio donde finalmente ella amanece ahogada y muerta. Entonces, Claudio asusa a Laertes y lo lleva a que vaya a un duelo. Como lo quiere muerto a Hamlet, Claudio le pone veneno en la espada, veneno también en unas copas de vino, pero en el ímpetu de la pelea van a, digamos, caerse las espadas y pues van a intercambiar las espadas y ambos, Laertes y Hamlet, van a ser heridos por las espadas, por la espada envenenada. Y Hamlet también va a herir a Claudio con la espada envenenada. Y Gertrudis, que estaba súper nerviosa viendo cómo su hijo estaba a punto de morir, toma una copa de vino sin saber que el vino estaba envenenado, ¿no? Entonces, finalmente, por eso se dice que esto es una tragedia, porque todos terminan muriendo. La historia termina cuando llega Fortinbras intentando llevar un poquito de paz a Dinamarca, pero ya los encuentra todos muertos y él termina siendo el nuevo rey de Dinamarca. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Sí, ahora sí nos quedamos acá. Voy a detener la grabación.